Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este programa Tomémoslo con Calma. Y pues bueno, durante las semanas previas a esta hemos tenido gente que estuvo con nosotros como maestros en la facultad, que se dedican a ciertas ramas en el derecho, o bien también empresarios que bueno, pues se llevaron a lo mejor la carrera les sirvió como de apoyo para poder experimentar en algún negocio grande y pues ahora se defienden también en los asuntos legales. Hoy tenemos un invitado muy especial porque creo yo que lo único seguro, bueno, lo que tenemos seguro en esta vida es la muerte y pagar impuestos. Así que bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Daniel Misa, es un amigo tuyo, ¿lo conoces? Sí, así es, pues fue mi maestro en la Universidad Metropolitana, realmente uno de los mejores maestros que he tenido, me inspiró ahí para agarrarle más amor a esta carrera y pues aquí lo tenemos de invitado. Muchas gracias por sacar de su tiempo para poder estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes, muy amable por la invitación. Y a sus órdenes, aquí estamos. Ok. Te dedicas, Daniel, como abogado fiscalista. ¿Cómo nace esta idea de ser abogado fiscalista? ¿Desde cuándo? Porque te ves muy joven, pero digo, ¿cuántos años tienes ejerciéndole ya? Muchas gracias. Bueno, fíjate, esto fue un camino muy, vamos a ponerlo así, yo creo que fue nada intencional. Okay. ¿A qué se refiere esto? Yo voy a contar un poco de historia rápido. Sí, adelante. En primero y en segundo semestre yo estuve de meritorio en el 10º familiar del primer distrito judicial. Sí. Y en tercero y cuarto estuve en el tercero civil, también en el primer distrito judicial. Y luego en quinto y sexto estuve en el tercero penal del primer distrito judicial también. Y luego de ahí estuve con un profesor ahí de la Facultad de Derecho y Criminología, el maestro Díaz Santana Chapa, que le mando un saludo si le va a pasar la liga. Sí. Y él me dio los primeros pininos, sí, ya específicamente en el litigio. Porque yo ya tenía la experiencia, vamos a entenderlo, pero desde el ámbito jurisdiccional. Y ustedes saben que se dedican a esto también, pues el litigio tiene otra arista, ¿no? Muy diferente. Y ahí fue un parteaguas en el que pues me di cuenta que la materia penal y las anteriores, tanto el civil como el familiar, si bien es cierto que es complejo y lo respeto, pero la arista fue de que en un día común, me acuerdo mucho ahí en la facultad, estaba un colega mío, Miguel Escalante, y de repente llegó y me dijo, oye, ¿no te gustaría trabajar en el SAT? Y yo así de que le digo, oye, pero pues no sabemos nada de derecho fiscal, hombre, pues ¿a qué le tiramos, no? Y de los que están ahí adentro tampoco saben. Bueno, ándale, él ya trabajaba allí. Y me dice, exactamente, esa fue la expresión. Sí. Me dijo, oye, no pasa nada, nada más ponte a estudiar el código fiscal y ciertos artículos, me acuerdo que me dijo, porque la licenciada te va a hacer una entrevista, ya perdido que le digas qué es el derecho fiscal, ¿no? Y total, fui, entregué mis papeles y pues ya sabes cómo es la burocracia, ¿no? Que pasaron como 2-3 meses y de repente me marcaron y bueno, pues ahí fue mi primer contacto con esta materia y hasta ahorita, ¿no? En lo jurídico, iniciando así en lo jurídico. Sí, en lo jurídico. Pero ya cuando usted, bueno, ahí agarra la experiencia todavía como estudiante, cuando usted ya dice, ¿sabes qué? Me gusta lo fiscal, porque como también estuvo viendo asuntos de otras ramas de estudiante en prácticas,
cuando dice, ¿sabes qué? Esto sí me gustó. ¿Qué fue lo que sí le gustó para decir, yo quiero dedicarme a esto? Aparte del dinero, claro, porque pues lo vi llegar ahorita en el Mercedes y dije, bueno, sí hay con qué, ¿verdad? Bueno fuera. No se crean esto, no nos van a agarrar ahorita aquí. Muchachos, bueno. Pero ¿qué fue lo que sí le llamó la atención que decir, bueno, con esto sí me identifiqué para dedicarme a esto? Sí, claro, mira, a mí siempre me gustó mucho la interpretación jurídica. Okay. Y si ustedes recuerdan, el artículo 14 constitucional, en su tercer y cuarto párrafo, te da las métricas, las pausas y las aristas de interpretar el derecho. Así es. Cuando yo entro y observo el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que te da las bases del derecho sustantivo y también te da el derecho de interpretación de la norma tributaria, a mí eso fue lo que me llamó mucho la atención. Okay. Porque si ustedes recuerdan, ese 14 constitucional en materia penal te establece que está prohibida la analogía, ¿sí? Que los actos jurídicos, por más que se parezcan, ¿sí? O sea, la comisión del delito, ya sea por acción o por omisión, por más que se parezcan, no van a ser iguales. O sea, el juzgador, junto con la interpretación de nosotros como litigantes, pues tienes que darle las mejores probanzas al juzgador para que éste, con la sana crítica, es decir, desde la lógica, desde el sustento técnico-científico de la valoración de la prueba, pueda llevarlo a cabo. Cuando yo llego a la materia fiscal, pues es mucho tecnicismo. Sí. Es mucho tecnicismo, es mucho tecnicismo jurídico. ¿Por qué? Porque ya entras en una vertiente de dos carreras, que se compagina la contabilidad con el derecho. Entonces aquí es cuando ya entras tú en una bifurcación y dices, entonces tengo que entender no la contabilidad y tampoco el derecho, sino empiezas a enlazar que tienes que entender de obligaciones, como el artículo 1689 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Crear, transferir, modificar y extinguir. Sí. Y eso es lo que también tiene la obligación tributaria. Crea, transfiere, modifica y extingue. Obligaciones tributarias. Y ahí es cuando, para mí, ese fue como la razón de decir, oye, esta materia está bien compleja y yo me quiero en lo complejo. Okay. O sea, también en un sentido de sangronería. ¿Sí me explicó? O sea, de decir, porque ya saben que en la escuela, con respeto a ustedes, porque ustedes son penalistas y civilistas, pues la mayoría de la raza en la escuela pues, era como ustedes. Y es que yo penal y yo civil, y son buenos, es muy bueno. Yo penal, yo civil. Pero yo dije, pues, yo me voy a salir del corral. Y a lo fiscal. Y me voy a ir a lo fiscal, ¿no? Y así fue. ¿Y qué fue lo que qué fue lo que más se le complicó a la hora ya de andar litigando lo fiscal? Porque, como dice, ya es otro mundo, o sea, es muy diferente a que llegue una persona que con un asunto de divorcio o que vaya a un asunto y me detuvieron, ayúdame a sacar a mi hijo, a mi familiar del bote, a que te llegue uno porque normalmente los clientes ya llegan en lo fiscal con el agua hasta el cuello y dicen, ¿sabes qué? Ayúdame porque ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde moverme, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo enfrentar o cómo ver la forma de hablar con esos clientes que obviamente vienen de otro mundo, traen otras ideas? ¿Cómo fue que ustedes supo enfrentar esas situaciones? Sí, totalmente, y confirmo contigo. O sea, no es que en un contexto denostativo decir que es diferente tipo de cliente, porque al fin y al cabo es derecho, y el derecho va a ir al auxilio, como es la palabra advocatus, ¿no? De quien te pretende contratar, ¿no? Para tus servicios. Pero sí, siempre lo he dicho eso. A ver, es que en materia penal, por ejemplo, de al fin y al cabo, si bien es cierto que es una institución de derecho público, porque tiene el monopolio el Estado para tener una buena y efectiva convivencia social en un estado en particular, en un territorio, en un tiempo específico, pero sigue siendo un tema de entre particulares. ¿Sí me explico? O sea, robo, lesiones.
A excepción que te vayas a la rama de delitos especiales, ahora sí, de derecho fiscal. Desviación, recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, evasión fiscal, etc. Pero en general el derecho penal sigue estando un litigio entre particulares. Tú defiendes a la víctima y tú defiendes al victimario. Y obviamente tiene el monopolio el Estado. En la persecución del delito, pues el Ministerio Público, y luego ahí, pues él como fiscal, pues va a tratar de englobar los elementos constitutivos del tipo y ya se lo pone al juez. Y ustedes en sus argumentos van a desahogar sus pruebas y para dirimir el conflicto, ¿no? Sí. Va. En la materia civil sigue estando de la misma manera. Son conflictos entre particulares. ¿Ya? Al menos que de un asunto civil también se consagre, por ejemplo, instituciones de derecho público. Pero sigue estando el derecho público sujeto a la relación privada. Servidumbres de paso, por ejemplo. Y la materia fiscal, el gran choque es que es entre el Estado y el contribuyente. Sí. Y exactamente como lo dijiste. O sea, hiciste una excelente representación. Es muy diferente el cliente, empresario, que viene y te solicita una asesoría fiscal o ya la representación de un asunto fiscal a un divorcio. Sí. Es correcto. ¿Sí me explico? Tú bien lo definiste. La característica es muy diferente. Y ahora ya es el elemento empresario, ya sea micro, pyme, mediano o grande empresa, independiente como esté, pero ya es un empresario. Sí. Y como dices, desafortunadamente nuestra cultura cívica contributiva, que es nula, pues ya hasta cuando estás hasta el cuello, como lo dijiste, Sí. vienen a que tú lo representes en ese conflicto. Ok. Por eso es tan complejo, porque, insisto, es el Estado contra ti, porque el Estado tiene todos los elementos constitutivos para a ti aplastarte coloquialmente hablando. Exacto. Tiene el sistema financiero, tiene el sistema bancario, tiene las fiscalías, tiene el ejército, tiene el Ministerio Público. Sí, pues sí. Pues todos Un están mundo con él. aparte, exacto. Sí, ¿Sí me explico? Y entre particulares, pues háganse garras. No sé si me estoy explicando. Sí, Sí. claro. O sea, la robustez institucional dentro de litigarle a un ente público fiscalizador, como es el SAT, el IMSS, el Infonavit, o como se llame, pues contra un contribuyente, imagínate. O sea, es ahí la gran diferencia, ¿no? Sí. ¿Y existe en la actualidad algún instituto, ya ve, en lo familiar, defensoría pública para Ajá. ese tipo? ¿En materia fiscal existe alguna institución a la cual el contribuyente pueda acudir como acude a defensoría pública? Sí, hay algo que se llama Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ok. ¿Dónde se encuentra esa procuraduría? Ahí en la Vista Hermosa. No recuerdo la calle, pero ¿sí ubican más o menos el Colegio de Abogados? Sí. Bueno, del Colegio de Abogados a 2 cuadritas, yendo hacia la Facultad de Medicina hacia arriba, la siguiente cuadra. Pero eso es una institución que está a nivel federal, es decir, porque pues como el programa se transmite en YouTube, probablemente gente de otros estados de la República también lo ven, y esa institución está a nivel federal en todos los estados representando a estos asuntos, vaya. Sí, claro, bueno, cada entidad tiene una subprocuraduría. Exacto. La Procuraduría General se encuentra en la Ciudad de México, Ok. y los estados tienen su representación con sus subprocuradurías. Ok. ¿Sí? Todas las entidades tienen una. Perfecto. Dick, Sí. me encargué de hacer ahí unas, en mi Instagram pregunté de que vamos a tener un licenciado en materia fiscal, qué es lo que quieren que le preguntemos. Y una pregunta que se repitió mucho es, pregúntale o que te explique qué es lo que pasa cuando sacas una tarjeta y te depositan más de 15,000 pesos en un mes, tú no estás dado de alta en el SAT, tú no contribuyes en nada. ¿Existe alguna repercusión para esa persona? Ok, bueno, esta es una pregunta muy nueva, ¿verdad? Que está ahorita con correlación ahorita a la fiscalización que trae ahorita el SAT con el sistema financiero. Mira, según lo que ahorita está pasando en la praxis, Sí. anteriormente
fíjate, antes del 2014 existía una ley que se llamaba ley a los depósitos en efectivo. No sé si a ustedes les tocó. Era la ley, o sea, la ley del impuesto a los depósitos en efectivo. La famosa LIDE, ¿no? Y esa ley te establecía los criterios que primeramente empezó con 25,000 pesos iguales o superiores en depósitos en efectivo. Te iba a gravar un impuesto, el excedente. ¿Con qué efectos? Porque desafortunadamente, otra vez, la cultura cívica contributiva en nuestro país es que todo lo que hacemos para efectos de tratar de evadir lastimosamente, ¿cómo rastreas el efectivo? ¿Sí? Aquí la pregunta es, ¿cómo lo rastreas? Bueno, pues es imposible rastrearlo. Pero hay gente que en la necesidad de poder depositar, pues tiene que hacerlo, porque a lo mejor ya ahorita ya está el famoso comercio electrónico, muchas plataformas ya te obligan a pagarlo en internet, ¿no? Bueno, pues imaginemos que aquí la esencia del conflicto de la pregunta es, ¿cuál es el origen de esa lana? Sí. ¿Ya? Porque es efectivo. ¿De dónde nació? Sí. Lo que le interesa al SAT es, a ver, esa lana que se está jineteando, ¿tiene un origen? ¿De quién salió? ¿A dónde va? Pues es imposible rastrear, porque entendamos que tú tienes 100 pesos ahorita. Tú esos 100 vas y compras algo a la tienda de la esquina. Y luego en la tienda de la esquina viene su repartidor de productos y él le da esos 100 pesos. Esos 100 pesos vuelven a la marca esta de papas. Y luego la marca de papas, esos 100, vuelve y los da otra vez. ¿Qué control fiscal, bancario, financiero tenemos sobre esos 100 pesos? Por eso nace esa nueva disposición, ¿sí?, que todavía no se encuentra, vamos a entenderla, tipificada en una ley primaria, es decir, o ley secundaria, para los efectos de una obligación per se. Sí. Ya hay foros o ya hay situaciones en las que te establece que, pues de tanta cantidad en depósitos, que ahora es lo que dicen que es lo que dicen, ¿no? Que son las loterías, que son las, ¿qué más era lo que querían pretender? Las tandas, Sí. ¿no? Que ya ves que Sí, pues. tú depositas a la persona que tiene la administración de la tanda, etcétera, etcétera. Y eso es lo que quieren evitar. Lo que quieren evitar es que en la medida de lo posible muevas el efectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es un método de pago irrastreable, Sí. ¿verdad? Entonces hay que esperar, más que nada, mejor las reglas, ¿verdad? Hasta que realmente pase una situación como tal para poder dar una respuesta con mayor amplitud. Pero en conclusión en este tema, todo esto empezó para evitar la defraudación fiscal con el uso del efectivo. Por eso, en materia fiscal, las transacciones que tú haces como contribuyente igual o superiores a los 1,999.99 pesos para que sean deducibles, tiene que ser realizada con cualquier método de pago excepto efectivo. O sea, es transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, cheque, lo que tú quieras, excepto el efectivo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, uno de los elementos del comprobante fiscal digital es el método de pago. Y el método de pago te lo obliga ya la factura electrónica que tú le manifiestes a la autoridad de dónde está saliendo esa lana. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Y quién es la receptora de esa lana? RFC tal. Salió de tu cuenta de cheques, se va a tu cuenta de cheques. Ahora yo ya tengo una relación. Sí. Ya tengo una relación en tiempo real, en cruce de información tecnológica bancaria sobre esa lana. Y ya, ahora tú, para efectos deducibles, pues ya se lo transmites a un tercero, pero también por la misma vía. ¿Para qué? Para tú acreditar esa situación. Sí. ¿Te me estoy explicando? Sí. Me quedó claro. Hay mucha gente que nos ve y que sigue el canal, que obviamente es ajena a todo este tipo de asuntos jurídicos. Y hay veces, bueno, también igual como Misa, subí una historia para que hicieran sus preguntas. Hubo una pregunta que me hizo una persona, me dice,
¿cómo puedo definir qué asuntos ve el SAT, qué asuntos ve Hacienda? Porque esa persona me dice, yo me confundo que dice, te va a multar el SAT, pero también está Hacienda. ¿Qué facultades tiene Hacienda y qué facultades tiene el SAT en este asunto de lo fiscal? Ok, bueno. Cuando ustedes recuerdan sus clases de Derecho Administrativo, se divide que el Ejecutivo, ¿sí? Sí. Para su auxilio, para su mejor administración de este poder, centraliza sus funciones en secretarías federales, hablando del Ejecutivo Federal. Esas secretarías, por ejemplo, de las más de 18 que existen, ya hay 18, de repente hay 20, de repente 22, o sea, dependiendo del presidente que esté en turno, ¿no? Sí. Quita unas, quita otras, le pongo el nombre a unas, de no sé. Puede haber de 18 a 22. Pero hay una muy importante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él es el órgano centralizado, ¿sí? Tiene un secretario de Hacienda, puesto por el Ejecutivo. Pero para que ese organismo fiscalizador pueda trabajar, no se puede mandar solo porque es mucho. Requiere que el funcionamiento efectivo, por ejemplo, para la administración de los dineros, es decir, para la recaudación de los impuestos, se la dejó al Servicio de Administración Tributaria. Okay. El Servicio de Administración Tributaria es un ente fiscalizador, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene autonomía propia, ¿sí? Tiene su gestión propia. Y el Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado, es el órgano facultado para fiscalizar. Okay. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene su ley orgánica de la administración, o sea, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, y luego el Servicio de Administración Tributaria tiene su ley y tiene su reglamento de funcionamiento interno y de las cosas que ve y ejecuta. ¿Sí me estoy explicando? Sí. En pocas palabras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muy pocas veces la vas a ver como autoridad ejecutora. Okay. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene sus órganos desconcentrados, es decir, tiene a sus hijitos. Entre esos, el Servicio de Administración Tributaria. Otra entidad fiscalizadora, ya lo hemos venido diciendo, auxiliar de las mismas, pues es el IMSS. Okay. Cuotas obrero-patronales, ¿verdad? Que regulan del 123 constitucional. Y está otra autoridad, que es el Infonavit, también que nace de este 123 como seguridad social, ¿verdad? Y el Infonavit tiene su ley, ley del Infonavit. El IMSS tiene su ley, ley del IMSS. Así es. Y cada institución es una institución fiscalizadora y cada una se rige por su ley, ¿verdad? Okay. Pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muy rara vez o casi nunca va a actuar a nombre de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nada más va a actuar como Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando actúe en base a un mandamiento del Ejecutivo. Okay. O que ratifique, porque sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al momento de que nacen los reglamentos o que nacen las resoluciones misceláneas fiscales, ahí sí, el secretario de Hacienda y Crédito Público es quien plasma la firma, ¿sí? Junto con el Ejecutivo. Si no, no tiene validez. Okay. En dado caso, por ejemplo, que se autorice elevar, no sé, el ISR o que se decrete otro nuevo impuesto, la Hacienda y Crédito Público tiene que autorizar de alguna manera esto también, o ellos lo solicitan y la Cámara de Diputados son las que autorizan, oye, sí es visto bueno y lo vamos a reglamentar. Exactamente, o sea, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como órgano técnico, va a hacer sus propuestas de ley, se las pasa al Ejecutivo, y el Ejecutivo la va a presentar como una iniciativa, ya sea de adición o de reforma. Una vez que pasa esto, pues ya vamos a entrar a derecho legislativo, derecho electoral. Es la Cámara de Diputados
va a entrar a detalle, a escrutinio, al estudio, si es violatorio o no es violatorio ese aumento. Así es. ¿Verdad? Ya que, pero insistimos, pues esto es política. Si lo pasa el Ejecutivo es porque ya es una orden, ¿sí? Y ya, pues, la Cámara de Diputados se va a encargar de darles ese sustento lógico jurídico que no violente la esfera jurídica ¿de quién? Del contribuyente, ¿verdad? Que no violente los principios de equidad tributaria, de progresividad, que no violente el principio de ley, el principio de proporcionalidad, estipulados en el 31 fracción cuarta de la Constitución, ¿verdad? Para la gente que está en casa, licenciado, ¿qué persona es la que está obligada a hacer su declaración en el portal del SAT? O sea, ¿qué persona tiene que hacer esa declaración de su patrimonio? O bien, pues sí, o sea, hacer su portal y pues ahora sí que ahí dar el reporte de sus ganancias. Sí, claro. Bueno, aquí esta pregunta es muy importante porque hay supuestos. Hay supuestos que la ley del impuesto sobre la renta estipula. Mira, hay un régimen fiscal que se llama salarios o asalariados y asimilados a salarios. Sí. ¿Quiénes son esos? Para los que no se encuentran en el estudio del derecho. Son todas aquellas personas que se encuentran bajo la subordinación de un patrón, ¿verdad? Que esa es la característica de el trabajo subordinado, estar bajo la subordinación de un patrón. Teniendo esa característica, ¿sí? La obligación del patrón, según la ley del impuesto sobre la renta, es retenerle el impuesto al trabajador y el patrón está obligado a entregar esa retención al SAT, ¿verdad? Así es. Pero si el trabajador, por cuestión de voluntad, o sea, de que él voluntariamente quiere presentar su declaración anual, se lo tiene que decir al patrón 30 días antes del cierre de diciembre. Para los efectos de que el patrón no le realice la retención y tiene deducciones personales, que ese es otro tema. Y así que luego me invitan. Ya que ya me estoy aquí. No, sí, adelante, digo, claro, es que es un mundo de información. Sí, no, es un chorro, es un mundo. Y tiene deducciones personales, gastos médicos, gastos escolares, primas primas estas de, se me fue la onda para los efectos de ir a un hospital y que te atiendan, ¿cómo se llaman estos seguros? ¿Seguros de vida? Seguro de gastos médicos mayores, seguros de vida, hay también los intereses hipotecarios, o sea, son deducciones personales, pero es para este régimen salarios. Pero también hay un supuesto que te dice, hey, independientemente de lo que tú obtengas, si tú le trabajas en un año, en un ejercicio fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre, a dos patrones, independientemente como se llamen, y la lana que te den, tú estás obligado a presentar declaración anual. ¿Sí? Ese es otro supuesto. Y el otro supuesto es teniendo ingresos iguales o superiores a los 400,000 pesos. ¿Ya? Para las declaraciones. Para la declaración anual de nada más del régimen de salarios. Pero el que tiene arrendamiento de inmuebles, pues es independientemente si sus ingresos tiene que presentar declaración anual. Oye, los honorarios, también. Actividades empresariales y profesionales, que son los honorarios, también. Actividad empresarial régimen general, también. O sea, dividendos, otros ingresos. Todos esos, que es de personas físicas, están obligados a presentar declaración anual independientemente del ingreso. Pero entonces yo si quiero realizar mi declaración, hablo con el patrón 30 días antes y le digo, ¿sabes qué? Entrégame todo completo, el sueldo, todo completo, nada más yo me voy a encargar de hacerlo y ahí yo me tomo la libertad de hacerlo y hay una facilidad para que yo también pueda de alguna manera tener un saldo a favor y se me pueda a mí también, ahora sí que regresar algo y no como el patrón que a lo mejor se puede quedar saldo a favor, pero pues él ni me va a decir a mí nada, ¿verdad? O sea, él ya sale ganando. Claro, o sea, aquí la intención fue lo que dije hace un momento. Si tú tienes deducciones personales,
como gastos médicos mayores, gastos dentales, graduación de lentes con optometrista, que no tienen un valor igual o superior a los 2,500 pesos. No sé, hay muchas deducciones personales. Okay. Si tú tienes esas en un ejercicio, pues claro que le vas a decir a tu patrón, hey, no me presentes tú la anual, yo la quiero presentar. Así es. Porque yo con esas deducciones personales, probablemente, según mi cálculo, voy a tener un saldo a favor. Así es. Y eso es un derecho del contribuyente, solicitárselo a la autoridad fiscal. Que eso yo ¿verdad? creo que mucha gente que nos está viendo no sabía. Y si dice la gente, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor y sí me conviene, ¿verdad? Porque Exacto. tengo mis gastos, tengo estos gastos y que a lo mejor van a terminar haciendo un bien a mí, ¿verdad? Por el ingreso. Exactamente. Entonces, pero bueno, tocando ese tema y alargándonos en eso, es cómo el SAT te hace una devolución. ¿Es fácil hacerla? ¿Cuál es el proceso? Si hay ¿Cuál un es el proceso administrativo. Sí. Porque si Bueno. es fácil también o es difícil, a lo mejor te dan largas y... Mira, últimamente, con la digitalización tributaria, que precisamente esa fue la presentación de mi libro, Martín. Sí. Digitalización tributaria, su evolución, que lo pueden adquirir ahí en Tirano Blanc. Así Ponle Daniel Alberto Garza de la Vega y salen los libros que yo he publicado ahí en esa editorial importante. Tenemos que ver cómo es la fiscalización. Es decir, aquí la pregunta es, ¿qué tan benéfico es que yo presente la declaración anual o no? Pues, si tú tienes gastos de los que acabo de mencionar, claro que muy probablemente como persona física asalariada, a excepción que te encuentres en los supuestos de igual o superior de 400,000 pesos, ¿verdad? Pues ahí lo dudo que te vaya a salir un saldo a favor, porque las retenciones también son muy altas sobre esa pretensión, sobre esa lana. ¿Sí me explico? Pero sí, es cultural. ¿Qué tan fácil es? Es presentar la declaración anual en el portal del Servicio de Administración Tributaria. Si se fijan, empieza a mandarte spots televisivos el SAT desde enero. Las personas morales están obligadas a presentarlas en marzo y las físicas en abril. Y el SAT empieza a ponerte gorro desde enero y febrero en la tele y en la radio y en el internet. Hey, presenta tu anual, porque es una obligación. Pero a las personas físicas, pues nos puede salir ese saldo a favor. Pero ojo, no lo dejen a la deriva. O sea, acérquense, por ejemplo, con los profesionales aquí como en este despacho, que se acerquen a los profesionales para una asesoría debida y correcta. Así es. ¿Verdad? O hacer una planeación fiscal. Bueno, perdón, corrijo, porque está incorrecto el término planeación. Una economía de opción. Una economía de opción para los efectos de ¿qué? De nosotros observar que este contribuyente, con ciertos gastos y con la proyección de sus ingresos, pues pueda tener un saldo a favor. Sí. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, sí. Y eso es válido, y eso se encuentra válido desde la aplicación de la norma sustantiva tributaria. O sea, no estamos haciendo ningún uso indebido de la interpretación de la misma. No. Estás en tu derecho. Sí. Lick, también otro tema que quiero tocar con usted. Cuando yo era su alumno, me acuerdo que usted me compartió un libro que se llamaba La Sana Crítica. Quisiera yo saber en cuántos libros usted ha participado, cuál es el proceso para poder crear un libro o qué lo lleva a inspirar para la creación de esos libros. Bueno, precisamente ese libro, Martín, fue el primero que yo realicé allá por 2000, creo que estábamos por el 2017, Martín. Sí. Allá por el 2017. Bueno, es un proceso lógico, mecánico, científico, el hacer un libro. Sí. Tienes que adentrarte, a prepararte en doctrina, en jurisprudencia y en tu misma experiencia práctica. ¿Sí? Que eso es lo que al fin y al cabo este libro es lo que vas a enriquecer para la comunidad jurídica. Sí. Que tu experiencia en los tribunales, tu experiencia con un cliente, tu experiencia con la autoridad administrativa
y agrégale que lo robusteces con doctrina, más con jurisprudencia, ya sea de sala o de colegiados, pues estás dando un aporte técnico-científico a la ciencia del derecho, Sí. ¿verdad? Y ese tema de la sana crítica, bueno, pues nació para que los juzgadores tendieran a bien, ya sea por la reforma que se hizo a los artículos 16, 20 y 21 de la Constitución, allá en aquella gran reforma del sistema oral penal en el 2008 y obligatorio en 2014, Sí. para que los juzgadores tengan a bien ¿a qué? A valorar la prueba desde la óptica lógica, de la técnica, de la ciencia, que se alleguen a la valoración de la prueba desde estos ámbitos, ¿verdad? Que no la dejen a la deriva. O sea, una pericial, como ustedes lo saben, pues es una experticia de un oficio o de una ciencia que tanto ustedes y yo no lo conocemos, ni el juez lo conoce. Pero el juez sí está obligado ¿a qué? A llegarse a ese posible conocimiento. Sí. Y no dejar a la deriva, ¿qué? Pues que la pericial en grafoscopía, o que la pericial contable, o que la pericial X pericial, como se llame. Pues la dejes ahí a la deriva, Sí. ¿no? O sea, tú estás obligado como juzgador a tratar de interpretar la norma jurídica a su máxima expresión científica. El problema es de que dejamos de valorar el derecho desde la aplicación científica, porque es una ciencia, Sí, claro. ¿verdad? Ustedes se graduaron como licenciados en Derecho y Ciencias Jurídicas. Así es. Entonces es una ciencia. ¿Por qué no desahogar la probanza en base a ciencia y no a interpretación personal? No, Me o sea, incógnita ahí muy... eso es a lo que se refiere ese libro, Sí, sí. ¿sí? ¿Cuáles son los elementos externos e internos que debe de llegarse el juzgador? Y que el juzgador tenga la humildad, porque insisto, no todo lo sabemos. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Sí. Tenemos que allegarnos ¿a qué? A expertos en las ciencias que estamos tratando de desahogar la probanza. Pero ojalá pues fuéramos humildes todos, ¿no? Para poder Pues sí. interpretar la norma de esa manera. Licenciado, otra pregunta que nos hizo, esta sí me dijo y mencionas mi nombre, dijo, se llama Brenda, me dice, ¿cuál es el secreto del enriquecimiento ilícito? No sé qué mañas tenga, ¿verdad? Que tenga pensado, pero no, me dice, ¿cuál es el secreto del enriquecimiento ilícito? No sé si en la práctica le haya tocado, pues me imagino que asuntos que tengan que ver con este tema, pero ¿qué experiencia me podría compartir de eso? Bueno, es que al hablar de enriquecimiento ilícito es muy complicado. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta tiene muchas vertientes, muchas aristas. Enriquecimiento ilícito depende desde qué ángulo. Desde la autoridad, porque la autoridad también pues, se puede enriquecer, o desde el particular, ¿verdad? Sí. Bueno, ya adentrando de ahí ya es un mundo. Porque si vamos a materia de servidores públicos, pues están todos esos delitos de cuello blanco. Okay. Cohecho, peculado, ¿sí? Bla, 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 bla. Pero también acá, en el aspecto particular, pues obviamente el contribuyente, haciendo una omisión de la aplicación sustantiva del derecho, sabiendo y conociendo el contribuyente que es incorrecto aplicar la norma de esa manera, se puede enriquecer. Exacto. ¿Enriquecer desde qué ámbito? Desde un acreditamiento. De un acreditamiento de un gasto que no se encuentra estipulado, pero tú lo hiciste que se estipulara. O sea, tú hiciste que cuadrara en la situación de hecho y de derecho. Y ahí ya nos encontramos en una línea muy delgada entre la elusión fiscal y la defraudación. Okay. El consejo, siempre vete por la línea correcta, ética, de la aplicación del derecho.
Así es. Sí se da mucho Sí. ahí en lo fiscal, ¿verdad, licenciado? De que hay mucha gente que utiliza los conocimientos jurídicos para de alguna manera evadir el pago de impuestos, de ciertos impuestos y bueno, a lo mejor también te engaña como a ti como particular el hecho de decirte yo te asesoro y no vas a pagar impuestos. Y ya a veces el particular dice, bueno, te contrato y contrato el servicio y ya yo no pago impuestos, ¿verdad? Pero pues a veces después te llega una multa o te llega y es donde viene, ahora sí que el pago tiene que ser triple, ¿no? Yo creo. Claro. Ajá. Sí, no, aquí siempre decir la verdad al contribuyente, al cliente. Aquí hay que pagar. Perfecto, Punto. licenciado. Ya casi para terminar, nada más me gustaría alguna experiencia que haya tenido, licenciado, algo que fue, pues ahora sí que le marcó a lo mejor todavía su pronta carrera, pero algo que usted diga, bueno, eso me queda de recuerdo, que algo que le haya pasado en la práctica. También es importante, Lee, que ahí para todos los estudiantes de Derecho que nos estén viendo, algún consejo que usted les quiera dejar, como también usted es docente en la universidad, entonces, ¿qué consejo les deja a las próximas generaciones de abogados? Así. Bueno. El único consejo que les puedo dar a todas aquellas nuevas generaciones es el constante estudio, el constante y perpetuo alcance de seguir por la senda del estudio. Ya lo dijo Couture en su decálogo del abogado. Si cada día que no estudias la norma, te vas a convertir cada día en menos abogado. Podrá sonar simple o complejo, pero es verdad. Hay que trabajar al día a día. ¿Por qué? Porque el derecho se hace en base a la situación, ¿sí?, real y concreta que se encuentra en la norma en un estado, en un territorio en específico y en un tiempo y espacio específico. Y todo es volátil. Ya ven ahora, por ejemplo, ahorita estoy estudiando un tema que es la norma de información financiera, la C8 y la C22, que se llaman activos intangibles. La deducción de activos intangibles. O sea, cosas que tú y yo no podemos palpar. Pero ¿cómo lo acredito? ¿Cómo lo deduzco? Y aparte si hago una deducción a través de medios electrónicos de otro país, por ejemplo en Finlandia. O sea, no hay derecho que estipule eso. Sin embargo, como fiscalistas tenemos que meternos a estudiar eso. A lo que quiero llegar es siempre tener esa humildad de seguir creciendo, seguir estudiando. Para eso están los libros. Y otra, preguntar y preguntar. No tener miedo a preguntar a gentes que tienen mayor experiencia que nosotros. Así como ustedes son abogados jóvenes, pero ya traen experiencia, y si ven que alguien les pregunta, siempre tener la humildad de responderles. Sí. Al igual nosotros, con generaciones abajo. Y si nosotros no lo sabemos, acudir con nuestros maestros. Tener esa humildad. Y con esto concluyo. ¿Por qué digo de esto? Porque pareciera que cuando ya nos encontramos en un peldaño específico, pensamos que ya todo lo sabemos. Y eso es incorrecto. Eso es el graso error en la abogacía. Ok. Bueno, licenciado, pues muchas gracias. Como lo dijimos hace rato, es un tema muy abundante y pues obviamente para un programa no abarcamos en su mayoría, pero pues, probablemente vamos a tener una segunda parte donde vamos a tener más plática con el abogado especialista en estos temas fiscales. Hay un sinfín de información, así que bueno, estén pendientes del programa. Y bueno, aprovechando también queremos hacer mención de que, como lo dijo bien Misa, aquí el abogado ya cuenta con 1 o 2 libros. Pues ya tengo como 6. 6 libros. Están a la venta, Lee. ¿Dónde Están las a la pueden venta. conseguir? ¿Dónde lo pueden sacar? Sí. Miren, pónganle Daniel Alberto Garza de la Vega ahí en Google y ahí les va a aparecer toda mi actividad. Les va a aparecer los libros que tengo con Tirán Leblanc, les va a aparecer los libros que tengo con Diqué, que es una editorial muy importante allá en Colombia, es como la Porrúa mexicana, allá en Colombia. También tengo ahí 2 libros allí en Amazon para que puedan adquirirlos y pues ahí sale todo. Ahí vayan a chismorreo ahí a Google. Ahí sale. También, licenciado, ¿tiene asesoría personal para las personas que nos ven? ¿Algún dato de ¿O contacto? no ve esos asuntos usted? Sí, claro que Sí, sí. ok. Que ingresen
a danielgarza.info. Ok. Repito, www.danielgarza.info. Y ahí esa es mi página de contacto. Ahí aparece todos los asuntos que vemos, todas las materias que vemos. Y ahí viene el contacto también para que puedan ingresar ahí en Si nuestra alguien página. tiene pensado hacer su negocio, pues ya mejor ir todo Que por nos el lado marquen. correcto desde Sí. un principio y Claro. evitar una situación O complicada. que se acerquen aquí con ustedes también. También, Sí, bueno, acá vamos a sí. tener, bueno, es nuestro patrocinador, ¿Verdad? Misael. Sí, bueno, pues ya saben, también aquí cualquier cuestión legal, GEDI, servicios legales. Ajá. Quiero mandarle un saludo también al licenciado Ángel Alberto, ahí un saludazo. Y pues bueno, despedimos este programa. Realmente, Lick, me quedé con muchas preguntas todavía. Espero y nos vuelva a acompañar en una segunda entrevista. ¿Qué dice? Claro que sí, Martín. Pues aquí Ok. comprometidos, ustedes me dicen. Bueno, muchas gracias y pues recuerden nuestro mensaje, tomémoslo con calma, todo tranquilo y pues vamos a ir aprendiendo poco a poco. Muchas gracias. Pues, Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma.